Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Aquí hay un escrito, en cambio, de Focus, una investigación importante que titulaba Trama de corrupción, señores oyentes, trama de corrupción vincula a tío de Glass con magnate de la fibra óptica. Millonarias transferencias realizadas a paraísos fiscales que aparecieron a inicios del 2015 fueron desacreditadas y pronto pasaron al olvido. Hoy, cuando en Panamá se escucha que el vicepresidente Glass aparece en informes sobre lavado de dinero, revelamos los contactos que tiene su tío Ricardo Rivera con el magnate de la fibra óptica en Ecuador, el señor Tomislav Topic, el operador del cable submarino, de esto conocen también unos hermanos, un monopolio multimillonario que tiene enlaces también en los tan despreciados paraísos fiscales. Focus indagó sobre este tema y muy pronto tendremos una versión. Pero aquí hubo una denuncia que pasó por amenaza y que luego quedó en el olvido, la suya, señor doctor Páez. Usted recuerda que el señor Glass, el vicepresidente, le conminaba a usted a aprobar las denuncias de las transferencias. ¿Usted recuerda? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Ramiro, a Lolo y a la distancia a mi buen amigo Fernando Villavicencio. Fue precisamente el 5 de enero del año 2015 cuando yo le dirigí una carta al entonces presidente de la República, Rafael Correa, indicándole que a mi poder había llegado la documentación relacionada con las presuntas transacciones realizadas por el tío de Jorge Glass, este sujeto de apellido Rivera, y que además yo le estaba remitiendo información que él podría haber averiguado, ya que al momento de la denuncia él se hallaba haciendo una visita oficial a la República de China y le resultaba tremendamente fácil, simplemente estando en China, preguntar si es que esto era verdad o no. Lo que yo recibí fue una respuesta amenazante y grosera dirigida desde la Presidencia de la República y obviamente luego una andanada de insultos propios de gente descalificada que incluso alguno de ellos dirigía un periódico estatal, un pasquín, como El Telégrafo, y que se dedicó simplemente a insultar no solo a Andrés Páez, sino también a Fernando Villavicencio. Luego, Fernando Villavicencio recogió mi denuncia, hizo un reportaje en el cual ya se entran en algunos entretelones de esto. Detalles. Por ejemplo, la inconducta de Rivera en la China, de la cual hay correos electrónicos en donde se quejan del comportamiento poco apropiado. Hasta los dueños del hotel. No solamente la gente del hotel, sino la gente de la propia empresa, en donde dice, le hemos puesto en un hotel y él no quiere hotel 5 estrellas, sino unos 6 estrellas. Así que le estamos pasando a uno de 6 estrellas y dándole gustitos culinarios y de otro orden a Ramiro, ¿cómo es este señor? ¿Qué ponderaba Ricardo Rivera? Ante los chinos funcionarios seguramente de buen nivel, ¿no? Las propias cartas que están publicadas, esos correos electrónicos, dan cuenta de que él actuaba a nombre de su sobrino. Pero es que además hay documentos publicados, o sea, no es que yo lo diga, eso está documentado. Y claro, yo creo que esto nos conduce a pensar... ¿Pero qué dicen esos documentos? Esos documentos dicen que Rivera actuaba a nombre de Glass y decía, yo vengo representando a mi sobrino y vengo acá para decirles que mi sobrino está interesado en esto, el otro, aquello. Es decir, él estaba actuando a nombre del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Por eso yo creo que hay que enfocar 2 puntos. Pero ayer no conocía lo último el señor vicepresidente y decía y aclaraba que
No ha llegado a mi conocimiento, no puedo, no estoy claro en el episodio, pero a mí no me tenía por qué llegar. Entiendo que he hecho una declaración en alguna suerte de negocio privado que no tengo claridad, y es por eso que es muy importante que investigue la Fiscalía, y que determine qué es lo que ha ocurrido en este caso. ¿Sobre la denuncia de César Montt? No, en lo absoluto. No tengo ningún conocimiento de relaciones entre Topic y Ricardo Rivera, pero para eso son las investigaciones y tiene que investigar con toda la fuerza de la Fiscalía General de la Nación. Y acudiré todas las veces que me llamen a declarar, a cooperar con la justicia, eso es lo que corresponde. Si no tenía la fuerza para plantear a un potencial contertulio en negocios, no tenía la fuerza de la dimensión de la República China, no tenía la fuerza de apoyo del señor vicepresidente, ¿cómo Rivera se tomaba el nombre de él? Eso no resulta. Y la incongruencia de ayer, yo no he conocido absolutamente nada. Jorge Glass sabía al extremo de que Jorge Glass, en los propios medios de comunicación, salió a difamarme, pues. Salió a decir que yo soy un tal por cual. ¿Por qué? Con ocasión de la carta que yo le remití al presidente de la República. Entonces, dicho sea de paso, Gonzalo, quiero recordarle al país que desde el mes de diciembre tengo presentado en la Fiscalía General del Estado un pedido de que se le prohíba la salida del país a Jorge Glass. Eso está presentado como un acto urgente con todos los respaldos jurídicos del caso y que, lo digo aquí para que no me pase lo que me pasó con Pedro Delgado. ¿Recuerda usted que yo presenté una denuncia contra Pedro Delgado? Reconocí la firma el 4 de diciembre y el 21 de diciembre se fue con los aplausos de Galo Chiriboga. Y cuando le preguntaron a Chiriboga que por qué le deja ir, le dices que la firma no está reconocida. Y yo le dije, sí está reconocida desde el 4 de diciembre. Dice, no, es que me equivoqué. Hablaba de la denuncia del ex asambleísta Herrería. Entonces, para que no suceda eso, tengo presentado. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo, Gonzalo? El problema de fondo es la impunidad, pues. Es el control de la justicia. Yo denuncié desde el año 2012, enero del año 2012, cómo Correa paladinamente se tomó la justicia y dijo que voy a meter la mano en la justicia, sí, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Sí, voy a meter las manos en la justicia. ¿Qué joroban por último? Nos desafió a los ecuatorianos. Y cuando existe, dicen que cuando el gato duerme, los ratones se pasean. Y cuando los jueces están subordinados y están manipulados políticamente, todos los que cometen fechorías, obviamente se dedican a eso. Entonces, aquí tenemos un problema de fondo, que es el control de la justicia por parte del correísmo, que en eso no ha cambiado absolutamente nada. Las mismas autoridades de justicia siguen a cargo del aparato de justicia. En segundo lugar, la consecuencia del control de la justicia es la impunidad, Gonzalo. Es la impunidad. ¿Por qué? Durante 10 años aquí han dicho, si aquí no pasa nada. Pero el actual presidente de la República, ¿cómo puede construir un decreto supremísimo diciendo a partir del día de hoy que yo soy presidente, la justicia tan organizada por mi ex binomio, ya no es la titular? Medio complicado le veo. Gonzalo, él tiene que ir... Vea, eso es puro bla, bla, bla. Y le voy a dar una demostración. ¿Bla, bla, bla de quién? De Moreno, pues. Por una sola razón. A ver. Que es la demostración que él le da, la imagen y el mensaje inequívoco que Moreno le da al país. Mientras la sociedad civil construye una comisión anticorrupción con Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Germán Rodas, Jorge Rodríguez, o sea, gente muy calificada e intachable. ¿Qué es lo que hace el presidente Moreno apenas inicia su ilegítimo gobierno producto de un fraude? Crea una comisión anticorrupción con correístas, pues. ¿Usted cree en serio que esos correístas, que no son todos, pero creo que de los 7, 5 o 6 son correístas, ¿no? 5 o 6. ¿Usted cree que ellos en serio van a investigar a Correa y al correísmo? Cuando en estos micrófonos han venido a defender el gobierno de Correa. Entonces, la sociedad civil clama por una comisión anticorrupción que incluso es sentada en el banquillo de los acusados. Le respalda. La sociedad civil aplaude a la comisión anticorrupción que nace de los ciudadanos. Y viene Moreno y dice, no, esa comisión no vale. Yo voy a crear mi propia comisión anticorrupción. ¿Para qué? Para seguir en la impunidad, pues. Entonces,
Claro, él puede decirlo cualquier cosa de la justicia, en decretos, pero la realidad de los hechos es que Moreno creó una comisión anticorrupción para que no se investigue absolutamente nada. Ayer nomás creaba una separata del del anterior presidente, el presidente Moreno. Bueno, eso es que, vea, yo he dicho esta semana a través de un video. ¿Es convincente el discurso de ayer del presidente Moreno para usted? Ahora, el problema es que usted fue parte de un binomio que cree firmemente de que como un montón de ecuatorianos algo pensamos pasó en ese comicio, pero pues, ¿no? Haciendo abstracción, digamos que hacemos abstracción de eso, Gonzalo, pero mencionemos algo. Invita a los medios de comunicación a un diálogo, pero no hace nada con la ley de comunicación. Invita a los empresarios a un diálogo, pero el impuesto, ese estúpido impuesto de anticipo al impuesto a la renta está vigente. No hay ninguna medida a favor de los empresarios. Invita a los indígenas a un diálogo. Y ahí están los líderes sociales encarcelados y perseguidos judicialmente. Habla de que va a haber lucha contra la impunidad y Fernando Villavicencio tiene que andar en Lima y Clever Jiménez con un grillete en la indignante pierna. Aquello. O sea, una cosa es el bla, 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 pues otra cosa son los hechos. Entonces, claro, yo soy uno de los primeros que he dicho, cuidado con este lenguaje seductor muy parecido a los primeros meses del correísmo, en donde se utilizaba ese mensaje seductor para convencer a las masas. Aquí hay un mensaje seductor también a título de sermón y con el tono de un sermón dominical. Esa presentación, ese maquillaje, da cuenta de que en el fondo no se está haciendo nada y que estamos viviendo un serio problema de impunidad, de control de la justicia y de que hay una alcahuetería para que estos temas no se El clima de impunidad es similar al primer día del año 2015 cuando Andrés Páez le escribía al presidente Correa y le decía, usted que está ahorita este momento en China, averigüe estas circunstancias que yo le he venido a usted denunciando. ¿Y sabe qué pasó? Pero le quedó inconcluso aquello. ¿Qué dijo? ¿Qué le contestó? Pues alguna cosa. Me contestaron. O alguna acción debe haber cumplido en el entonces primer mandatario. No se hizo nada. Me contestaron desde la presidencia una carta grosera diciendo de que cómo así mando cartas, que vaya a la fiscalía. Casi me amenazaron. Pero ¿sabe qué pasó después? El diplomático chino que tenía a su cargo las relaciones con Ecuador, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, es decir, con el fascismo del siglo XXI. Ese diplomático chino fue encontrado en la China como culpable de una serie de actos de corrupción y fue procesado en la China y fue sentenciado a muerte en la China. Ese diplomático, pero aquí hay una cosa que le quiero hacer acuerdo al fiscal Carlos Vaca y al gobierno. El diplomático chino entregó los discos duros. Es decir, el gobierno chino, durante el juzgamiento de este diplomático y antes de victimarlo, o sea, de imponerle la sanción de pena de muerte, en la oficina de este diplomático fueron secuestrados los discos duros de toda la información que está en las computadoras de este diplomático chino. Por lo tanto, quien tiene pruebas suficientes sobre estos acontecimientos también es el gobierno chino, que además ha expresado públicamente una política de absoluta transparencia y por eso tiene a más de 30 personas juzgadas por actos de corrupción. Algunos de ellos están siendo procesados. Entonces, por ejemplo, el fiscal Vaca podría pedir una que se llama cooperación internacional. Aquí está un gran penalista como Ramiro que nos puede dar explicaciones sobre eso. Pero una Ramiro cooperación García. internacional a la Fiscalía de China para que entregue los discos duros o la información relacionada con el Ecuador que está en esos discos duros del diplomático chino que fue juzgado por corrupción. Ahí está bastantito de lo que se está buscando. Así que no hay que tampoco hurgar mucho. Ahí está la información, aparte de la información que con Fernando Villavicencio hicimos pública en su momento. Con esto, ¿qué piensa la gente frente a este remolino de datos, esta Babilonia de relaciones informativas? No son bolas, todas conectan.
y todas tienen relación unas más y otras menos, no desde el lado de su veracidad, sino desde el ángulo de su relación siempre comercial y siempre perjudicial para los intereses del país. ¿Qué piensa el ciudadano para pasar a una cadena del Congreso, de la Asamblea Nacional, que los viernes siempre nos marchita los programas con unos informes? Tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Lolo Echeverría, periodista ecuatoriano en la cadena Democracia. Tenga la bondad, licenciado. Todo lo que hemos oído de Ramiro, de Andrés, de Fernando, es como un repaso. Todos sabíamos, todos saben los ciudadanos, porque si hemos leído el libro de Fernando y conocemos las denuncias que hizo Andrés, todo esto es conocido para la gente. Quienes parecían no haber conocido jamás, no haberse informado nunca, son las autoridades. Por eso lo escalofriante es pensar en que continúa la impunidad. Para mí fue sospechoso, desgraciadamente, que lo primero que se hiciera es tomar el control de la información sobre la corrupción, que fue el tomarse la Contraloría. Eso fue una mala señal, porque eso quiere decir que había primero una lucha para ver quién controla la información sobre la corrupción. Es comprensible que no se reforme nada, que no hayan hechos. No se reforma ninguna ley, no se reforma la ley de comunicación, ni los impuestos, nada, porque todavía no se sabe quién manda, quién es el que puede aprobar leyes, quién organiza la asamblea. Y la guerra que estamos viendo es una guerra política para ver quién controla la asamblea. Por eso no habrá medidas económicas, no habrá cambios en la justicia ni en la legislación mientras no se resuelva eso. Y esto es otra vez escalofriante, porque el país no puede seguir esperando la reforma económica indispensable para la supervivencia del país. Y esto no va a ocurrir mientras no se resuelva esto. Y todo este control, este afán de controlar la información, desgraciadamente no parece que sea para poner al descubierto la corrupción, sino para encubrir la corrupción. O para confundirnos más. Así es. Entonces, es incomprensible que las autoridades se hagan los que no saben nada, cuando es patente y es evidente para todos los ciudadanos cómo ocurrió la operación y cómo se llevaron el dinero. Y se han inventado términos simplemente para tratar de explicar, pero esto es... O convertir los pecados de mortales en veniales. Así es, pero esto es tomarnos por ingenuos a todos. Así es. Y esto sí es peligroso, porque esto no puede durar. Esto está inflando un globo. Esto no puede durar y es indispensable que se resuelva rápidamente la crisis política para que se afronte el tema económico y el tema judicial. De lo contrario, corren todos riesgos. Así es, sí, se va a caer con kiosco y todo. Exactamente. Decíamos con nuestros invitados que hay un perito que está detenido, que está preso por una supuesta manipulación de pruebas. Este fue un escándalo casi incomprendido por la población ecuatoriana. Los canales de televisión no alcanzaron a ejercitar una tarea de relato y de comprobación sobre ocultamientos de nombres, rectificaciones y detenciones, una cantidad de elementos que no dieron una señal coherente. El perito José Luis Fuentes, su nombre lo ubicamos, fue procesado la tarde de ayer, por supuesto fraude procesal. ¿Y por qué, doctor García? A ver, primero, el fraude procesal es la manipulación o alteración de evidencia a efecto de ocultar el cometimiento de un delito. Para que los oyentes tengan claro de qué estamos hablando. Segundo, este perito era un policía en servicio activo.
que estaba a cargo de la realización de la pericia de audio en el tema de derechos. ¿A qué se refiere con pericia de audio? Dentro del tema de derechos se han presentado documentos, se han presentado videos, se han presentado capturas de conversaciones, de chats en teléfonos, pero también se han presentado audios, en donde constan conversaciones entre los funcionarios de Odebrecht y los funcionarios públicos y los intermediarios que actuaban a nombre de esos funcionarios públicos. Bueno, pues le entregan uno de estos audios al perito Fuentes. ¿Para qué? El perito de audio tiene que hacer básicamente dos cosas. Uno, establecer que ese audio no haya sido adulterado, que no haya sido alterado posteriormente a través de la superposición de otra grabación. Punto dos, establecer el contenido. Entonces tiene que hacer una transcripción de la conversación. Entonces, por ejemplo, dice, Gonzalo Rosero, hola. Ramiro García, ¿cómo está Gonzalo? Y así, ¿no? Entonces van transcribiendo. Bueno, pues resulta que en una parte de la conversación dice, oye, pero XXX se está forrando en plata. Y resulta que borran por un lado, y por otro lado, en la transcripción adulteran el nombre de ese XXX, que es un funcionario de gobierno. Y en lugar de ese le ponen el nombre de otro. Ya van a averiguar lo que dijo Fernando hace un ratito. Ya van a averiguar el nombre a quién le querían meter en esta colada. Olvídese, porque además, si en algo hay que reconocer que son bastante buenos, es en generar elementos distractivos, pero además sin ninguna ética, ¿no? Porque esto nos demuestra que están dispuestos a cualquier cosa. Y se acostumbraron en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5 años, en que controlaron a la justicia, cualquier cosa, no importa, no hay problema. Pueden superponer imágenes, superponer audios, hacer lo que sea con tal de salirse con los de ellos. Bueno, esta vez actuaron tal cual. Así que ya vamos a ver, porque además ya van a aparecer videos, ya van a aparecer nuevos documentos. Que no se olviden que hasta ahora la principal fuente de información, que es la justicia norteamericana, la justicia de los Estados Unidos, todavía no hace el disclosure de pruebas. Espérese un ratito cuando venga toda la avalancha de las pruebas que tienen ellos y van a aparecer ahí todas las iniciales del alfabeto. Así que, Gonzalo, en el tema del perito, lo que vemos además es que existe una impregnación dentro de la propia estructura de investigación de parte de los procesados a efecto de garantizar su impunidad. Lo que quisieron hacer es manipular prueba. Eso es todo. A nombre de la sociedad ecuatoriana, ¿qué le pedimos o qué nos debe el señor fiscal general Lolo? A nombre de la prensa ecuatoriana, muy bien representada desde el punto de vista de que hay una voluntad manifiesta de su gentil comparecencia a este programa. ¿Qué pedimos los periodistas a las autoridades máximas que tienen que revelar con nombres y con definiciones concretas lo que tenemos que estarles suplicando? Cumplan con su deber, cuando eso viene innato en la designación que ellos mismos se palanquearon. Eso es lo que duele y molesta a la prensa nacional. Nadie les ha pedido este sacrificio de decir la verdad. Ustedes escogieron este camino, pero para que no nos engañen doblemente. Vamos a ver, ¿qué nos debe el señor fiscal general de la República, el doctor Vaca? Nos debe transparencia, Gonzalo. Eso es todo. Porque él tiene toda la información, eso lo sabemos. ¿Qué está haciendo con esa información? Simplemente esperando a ver cómo pueden tapar y acomodar lo que va saliendo por otros lados. Eso no puede ser. Tiene que haber transparencia, y aquí lo que hay que pedir ya más finamente es una decisión de fondo, que nos digan de qué lado están, porque el problema que estamos viendo es que los mismos... ¿Usted se refiere a Carondelet? Todos, porque lo que estamos viendo, digo, es que los investigadores son el equipo de los investigados. Ese es el problema de fondo aquí en el país. ¿Cómo podemos, como ecuatorianos, confiar en que nos van a decir la verdad si es el mismo partido, es el mismo grupo, son los mismos burócratas, todo es el mismo equipo?
Entonces tiene que haber aquí una ruptura que todavía no se produce. Claro. El problema que tiene el señor presidente, si a él nos estamos refiriendo, es que la mayoría de integrantes de la primera función del Estado son correístas. Dicen que él se está de a poco ganando sensatez en el rol que deben cumplir todos los asambleístas de carácter oficialista. Eso le va a demandar un poco más de tiempo. Hay que también tratar de entender la estrategia que él está utilizando, no solamente para disimular, sino para actuar. Él se ve en el discurso de esta víspera resuelto a actuar, pero esto es lo importante. Hacerlo este momento podría resultar frustrante para todos, porque que se conozca toda la verdad movilizaría una hecatombe social que necesitamos o tenemos que detenerla. Ahí está la parte de la interrogante fundamental que deben hacerse todos los ciudadanos ecuatorianos popularmente y también desde los ámbitos puramente sociales, de dirigencia social, en barriadas, en pequeñas ciudades, en todas las cofradías en donde la fuerza y también ya el asco de vivir en un país de estas características pueden llevarnos, decía usted precisamente, Lolo, a una hecatombe social impresionantemente grande. Sí, por eso, Gonzalo, tiempo es lo que no tenemos. Ya ha llegado el tiempo en que tiene que definirse esto. Porque, mire, si es que se hace una investigación con los mismos que pueden salir involucrados, sabemos que no va a aparecer, no va a ser transparente. El presidente tiene una arma en su mano que ya he oído en varios sitios, ya varios le han dicho, y es la consulta popular. Ahora que tiene capital político, ahora que tiene respaldo, él tiene que apelar al pueblo para que le dé los poderes necesarios para estructurar de nuevo esto. Pero ir conquistando uno por uno, asambleístas, funcionarios, esto va a tomar mucho tiempo y va a terminar involucrado él. Entonces el presidente tiene que tomar la decisión de, ahora que tiene la posibilidad, consultar al pueblo y exigir las capacidades necesarias para organizar la nación y ponerle en marcha en una nueva dirección, que es lo que él ofreció, un cambio. Ramiro. Y yo creo que lo único que puede legitimar a este gobierno es la transparencia y la verdad. Yo creo que a la verdad no hay que tenerle miedo. Eso de preguntarse, bueno, ¿estamos listos para una avalancha de verdades en lo social? Por supuesto que sí, sin lugar a dudas, porque no estamos hablando además en esto de macro violaciones de derechos humanos, ni mucho menos. O sea, no es el caso de los procesos de justicia y paz colombianos, ¿no? Acá lo que queremos saber es cuánto se robaron, punto. Eso es todo el tema. Entonces acá es evidente que se robaron la plata del Estado, que pusieron, como dice Fernando, sobrecostos a los contratos y que a cambio de esos sobrecostos los contratistas, a los funcionarios públicos de más alto nivel, les pasaron la plata. Fiscalía tiene la lista de Odebrecht. Fiscalía sabe, el señor fiscal sabe que tiene la lista. Hágala pública. ¿Qué le parece si empezamos por los de apellido que empieza con la letra C? Usted tiene, hágala pública y veamos quiénes están ahí. ¿Quiénes son los que aparecen en la lista de Odebrecht como receptores de coimas? Eso es todo. Entonces, yo creo que para eso sí estamos listos. Lo que no estamos listos para que nos sigan viendo, y perdón, yo sé que estamos en horario familiar, la cara de pendejos. O sea, nos siguen tratando como a tontos, nos consideran que un señor sin oficio ni beneficio, como este señor Rivera, o sea, que dueño de un canal de cuarta, resulta que ahora es el gran receptor de coimas y no repartió. Resulta que él hacía todos los favores a Odebrecht sin haber sido funcionario público y sin tener nada que ver. Eso es que nos ve la cara de tontos. Entonces ya, yo creo que ya suficiente con eso. La gente tiene, como dice Lolo, yo creo que hay un límite y ya se ha llegado a ese límite. Yo creo que en este punto el peor favor que puede hacerse el presidente Moreno es generar estructuras de encubrimiento o de opacidad, digamos, para usar un término un poco más suave. Yo creo que ya es hora que la gente sepa exactamente cuánto y quiénes se robaron la plata del Estado. Yo creo en la radio